Algo como bastante, se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Voy a hablar de algo bastante más específico que tiene que ver con herramientas cognitivo-conductuales en el tratamiento de pacientes con consumo problemático. No voy a ir a algo como más general, ¿no? De hecho, me encantó porque se hablaron de varias cosas que dan para hablar largo y tendido, ¿no? Como pensaba ahí, como el paradigma prohibicionista que está vigente, o sigue vigente, ¿no? Pero del siglo XX, con fuerza cuando Nixon le declara la guerra a las drogas, dice el enemigo número uno del pueblo, son las drogas, ¿no? Y como toda esa tendencia hacia el prohibicionismo, hacia alejar al sujeto de las sustancias, y es verdad que hoy, hace un tiempo, siglo XXI, no hacemos más que evidenciar el fracaso del paradigma prohibicionista. Es decir, la gente sigue consumiendo drogas, consumirá drogas, como dijo, ¿no? Acá el compañero dijo, bueno, muchos pacientes deciden seguir consumiendo e independientemente de que tengan una problematización o no de su consumo, o que tengan conciencia de problema o conciencia de enfermedad, ellos deciden seguir consumiendo como una decisión personal. A veces pienso, ¿no? Pacientes con patologías como el abanico de las patologías de la psicosis, qué sé yo, son pacientes que van a hacer su recorrido, su camino, que tendrán momentos más agudos, momentos más sintomáticos, momentos menos sintomáticos. Bueno, muchos pacientes que utilizan drogas varios quizá van por esa línea, pero pedimos y exigimos otras cosas, casi que hagan un cambio, una restitución subjetiva, que se convierta en otras personas y que de repente sean, no sé. Pasa mucho con las familias cuando son pacientes jóvenes que llegan y te dicen, nosotros queremos que sea otro, y le ponen toda la obligación al equipo tratante. Claro, y en muchos lugares, como es privado, pagan, y entonces los equipos tratantes están presionados por la familia porque te paga, y el paciente te dice algo, la familia te dice, y vos quedás medio en offside, y ahí es imposible que funcione un tratamiento. Por eso digo, hay que trabajar fuertemente la psicoeducación de los familiares y de la comunidad, sobre qué es el consumo problemático, con qué tiene que ver esta problemática, cómo se aborda, cómo se trabaja, y cuál es podríamos hablar hasta de pronósticos también, porque es cierto que hay un abanico y una diversidad muy grande de pacientes que se recuperan, entran en abstinencia global y nunca más tocan ningún tipo de sustancia. De hecho, es muy conocido los grupos de AA, ¿no? Que de 1935 hasta la actualidad han hecho un recorrido en el campo de la ayuda al otro. Bueno, ahí pensaba, no se habló hoy, como la ayuda que un par puede dar. Vos hablabas del par, ¿no? Y eso está tipificado en Alcohólicos Anónimos, la ayuda que un alcohólico le puede dar a otro alcohólico. De hecho, Alcohólicos Anónimos no hay ningún tipo de profesional. No existe, digo, son pares que trabajan. Está la figura de padrino, está el programa terapéutico de diseño Bill W. con Bob. Entonces digo, quizá también herramientas a la comunidad para que sepan de qué se trata y cómo acompañar y cómo ayudar. Pero bueno, eso quizá para otro momento. Voy a ir a... Podemos pasar ahí la ficha, la diapositiva. Yo voy a hablar algo que tiene que ver con pensamientos automáticos, distorsiones cognitivas, algo de evaluación terapéutica, herramientas cognitivo-conductuales, contexto, síntomas de abstinencia. Díganme si voy muy rápido, ¿eh? Comí recién y estoy como hiperactivado por las harinas. Ahora yo tengo una, como hablábamos del efecto paradojal con la benzodiazepina. Bien, bueno, voy a hablar un poquito de esto, voy a tratar de ir rápido para llegar. La idea es que puedan interrumpir cualquier cosa, ¿eh? Si alguien quiere preguntar algo, lo podemos hacer. Bueno, continuamos. Podemos pasar ahí la diapositiva. Epícteto, que es un filósofo griego, lo que decía es: lo que inquieta al hombre no son las cosas, sino la interpretación que hace acerca de ellas, ¿no? No tanto lo que sucede, sino el pensamiento que uno hace. Y esto tiene que ver mucho con la terapia cognitiva, que lo que dice básicamente es, no son los sucesos, es la interpretación y es el pensamiento que la persona hace de ese suceso. Eso entramos en la segunda ola de la terapia cognitiva, que es la metacognición. Esta interpretación que nosotros tenemos, es decir, el pensamiento que hacemos de un evento que sucede externo, modula la conducta y la emoción. Y ahí vamos a la otra diapositiva, que tiene que ver con un determinismo recíproco, es decir, conducta, pensamiento y emoción están íntimamente relacionados. Si son las 3 de la mañana y de repente yo vivo con mi pareja y ella me dijo, voy a llegar acá, no vivo con mi pareja, voy a llegar a casa, y yo sé que ella tiene llaves, ¿no?, de mi casa, y empiezo a sentir como alguien empieza a abrir la cerradura, y son las 3 de la mañana. Seguramente me despierto
Mi pensamiento es mi pareja, mi emoción es, bueno, estoy tranquilo, podríamos decir, felicidad porque llega a casa, la emoción, ¿no? Una de las 6 emociones básicas. ¿Y la conducta cuál es? Sigo durmiendo, posiblemente. Si yo vivo solo, nadie tiene llaves de mi casa, grave error, pero puede pasar. Nadie tiene llaves de mi casa, son las 3 de la mañana y empiezo a sentir un forcejeo que alguien intenta abrir, seguramente el pensamiento no es mi pareja, seguramente el pensamiento es quiere entrar a robar. Y seguramente la emoción es terror, miedo. Y seguramente la conducta es o llamo a la policía o agarro un bate de béisbol y trato de hacer algo, no sé, ¿no? Bueno, un breve ejemplo. Pensamiento, conducta y emoción están íntimamente relacionados. Después, ahí abajo dice estado fisiológico y contexto, que después voy a decir por qué, un poquito más adelante. ¿Podemos pasarla ahí? Bueno, acá hay algo que tiene que ver con pensamientos automáticos, que es uno de los grandes ítems de la terapia cognitiva, que son pensamientos conscientes que las personas dan por válido y que se imponen a la conciencia de una manera rápida e intempestiva. No sé si les ha pasado o piensan a veces, depende el cuadro de cada persona, el perfil de pensamiento que tiene, ¿no? No es lo mismo en un paciente ansioso que en un paciente con depresión o un paciente con trastorno límite. No sé, va cambiando, pero básicamente podría ser, soy un aburrido, a nadie le importa la clase que estoy dando, me va a ir mal en la facultad, me va a ir mal en la presentación, seguro que mi novia me va a dejar. Bueno, ¿no? Son pensamientos que aparecen de manera disruptiva y se ponen en la conciencia, y uno básicamente los da por verdaderos. Uno no es que dice, mirá qué pelotudez que estoy pensando, mirá qué tontera la que estoy pensando. Uno dice, esto es así, se va a caer el avión. Espero que no. Claro, no, pero... Y ese pensamiento empieza a producir, yo lo dije, pensamiento, conducta, emoción. Empieza a producir una activación fisiológica y empieza a modular una emoción, básicamente. Entonces, estos pensamientos son, para que los tengamos presentes, ¿no? Se tipifican como pensamientos automáticos. ¿Podemos pasar otra? En pacientes con consumo problemático, algunos pensamientos que tienen y que los pacientes te brindan, que son súper conscientes, es no puedo parar, nunca voy a dejar de consumir, soy un adicto, el alcohol no es mi problema, puedo beber como todo el mundo, tomo una copa y paro, mi consumo no es tan grave. Esto lo dicen pacientes con una evolución de 20 años de consumo, ¿no? Y con un derrotero personal. Mi consumo no es tan grave, ¿no? Mi caso no es tan grave, soy incurable. Estos son pensamientos automáticos que tienen los pacientes con consumo. Seguimos. Ahora bien, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Voy bien, no? ¿Hasta ahí? ¿Estoy yendo muy rápido o no? Perfecto. ¿De dónde provienen estos pensamientos automáticos? ¿Cómo aparecen en la conciencia? Provienen de algo que se llama esquemas y supuestos subyacentes, que es la diapo que sigue. Que son esquemas, podríamos decir como patrones relativamente rígidos que arman la persona, que forman la personalidad. Esto lo dijo el psicoanálisis hace muchos años, ¿no? El yo, el cuerpo y la realidad no son datos de entrada, sino que se constituyen, como se va constituyendo una identidad, un cuerpo, una realidad. Entonces, estos patrones relativamente rígidos y estables constituyen la base de nuestras interpretaciones y de las expectativas que tenemos frente al mundo. Podemos llamarlo esquemas, podemos llamarlo supuestos, subyacentes o sistema general de reglas o creencias, sistema de creencias, ¿no? Que hacen a nuestra identidad personal, que es la que sigue. El sistema de creencias tiene que ver con el contenido de estos esquemas. Es decir, los esquemas los podemos tipificar, bueno, la terapia cognitiva lo hace con herramientas muy concretas para llegar de pensamientos automáticos que son conscientes a creencias o supuestos subyacentes que son inconscientes. Este sistema de creencias claramente es inconsciente y las personas no es que hay que trabajar para tratar de detectar cuáles son y con qué tienen que ver. Pero básicamente lo que hace es permite ordenar y clasificar la realidad, la visión que tenemos del mundo, de los otros, de nuestro trabajo, de nuestros compañeros, de nuestra problemática de salud también, ¿no? Cada paciente tiene una interpretación y una visión de su problemática de salud. Y los pacientes con consumo saben bastante su consumo. Quizá tienen distorsiones cognitivas, que ahora vamos a ir ahí, y hay que ayudarlos en eso. Pero cada uno tiene una visión del mundo, ¿no?
es casi ese cristal por donde vemos el mundo, podríamos decir, este sistema de creencias que cada uno tiene. Yo hice una recopilación ahí de creencias, que estas son creencias típicas de pacientes que consumen sustancias, ¿no? Se tipifican como creencias disfuncionales, son creencias que tienen los pacientes asociadas a la sustancia en sí, al efecto de la sustancia o al porqué del uso de la sustancia, básicamente. ¿Por qué yo necesito utilizar una sustancia psicoactiva? Estas creencias acerca de la droga, como por ejemplo merezco sentirme bien, ¿no? Es lo que está ahí arriba. Muchos pacientes piensan que necesitan sentirse bien y que como necesitan sentirse bien, el consumo es lo que los hace sentir bien. Después está todo el derrotero, la baja de la dopamina y otras cosas. Tengo el micrófono muy... Gracias. Bueno, algunos ejemplos son: necesito la sustancia para mantener el equilibrio psicológico y emocional. Uno podría decir, qué loco, pero si eso te saca el equilibrio, eso te desregula las emociones. Bueno, algunos pacientes creen eso, ¿no? Y esto lo dicen abiertamente, esto no es inconsciente. Vos estás en una entrevista y, ¿por qué consumís? Y te da una suerte de creencias disfuncionales que tienen acerca de la droga. Expectativa de que la sustancia mejora el funcionamiento social e intelectual. Es cierto, para una persona inhibida, tímida, que le cuesta el contacto con los otros, de repente la cocaína es un atajo bastante tentador y produce una hinchazón del ego muy fuerte. Se encontrará placer y excitación utilizando la sustancia. Debo tomar cocaína para poder funcionar. Esto me lo decía un paciente, ¿no? Me decía, yo sé, un paciente que tenía problemas con la cocaína hace 15 años, 10 años, y me decía, yo sé, sí, pero lo que pasa es que yo necesito para poder trabajar, yo tengo que consumir. Necesito consumir para poder funcionar y trabajar. Y la droga, ¿no? Una creencia típica, energizará al individuo, le dará poder, calmará el dolor, aliviará el aburrimiento, la ansiedad, la tensión. Muchos pacientes consumen porque tienen dolores fisiológicos, por ejemplo. El dolor es un predictor de recaída o de consumo muy fuerte. Un dolor fisiológico, un dolor, ¿no? Médico, clínico, una punción constante, fuerte. Bien, bueno, y muchos pacientes consumen sustancias y hay una ecuación muy simbólica, muy concreta entre las relaciones sexuales y el uso de sustancias, básicamente. Y ahí hay muchas creencias que están en los pacientes, ¿no? ¿Seguimos? Sí, gracias. Bueno, ¿qué hacen estas creencias disfuncionales que tienen los pacientes? Bueno, básicamente hace que lleven a ver las cosas como si fuesen todo o nada, que exageren, que traten de, bueno, implicarse en diversos errores de procesamiento de la información. Y estos, básicamente, estas creencias disfuncionales que tienen, es lo que constituye para el sustrato para las distorsiones cognitivas. ¿Saben lo que son más o menos las distorsiones cognitivas? No, sí. Bueno, es la que sigue igual. Es decir, las creencias disfuncionales producen las distorsiones cognitivas, que son errores, es la que sigue, ¿eh? Que son, y la que sigue también, son errores en el procesamiento de la información. Es decir, provocan una interpretación disfuncional errónea del mundo, de uno mismo, de las relaciones, ¿no? Y de las relaciones con los otros también. Y de los síntomas fisiológicos, de las cosas que nos pasan en el cuerpo y de las cosas que nos pasan afuera, básicamente. ¿Podemos pasar? Ahí va. Acá hay, bueno, la terapia cognitiva habla de distintos tipos de distorsiones cognitivas, sobre generalización, etiquetamiento, razonamiento emocional, magnificación, minimización. Están tipificadas, ¿no? Es una lista de distorsiones que fueron tipificando y que yo lo que puse acá es, bueno, en algunos pacientes con pensamiento dicotómico, que es el pensamiento todo o nada se llama, por ejemplo, es nunca voy a dejar de consumir. Bueno, esa es otra exactamente. Ahora lo podemos ver, la victimización. Pero, por ejemplo, el nunca voy a dejar de consumir, que es una distorsión cognitiva, y que hay herramientas para tratar de trabajar eso, a los pacientes le baja mucho la autoeficacia, por ejemplo. Los pacientes de verdad sienten que nunca van a dejar de consumir, que no hay tratamiento que ayude, que la familia está cansada, que es cierto. Muchas veces la familia está cansada. Uno como equipo tratante a veces recibe al paciente y nosotros estamos 0 kilómetros si no tenemos burnout, ¿no?
pero estamos 0 kilómetros. Y la familia viene con 150.000 kilómetros ya. Ha pasado internaciones, quilombos, situaciones de confrontación, policía. Entonces digo, esto de nunca voy a poder dejar de consumir, que es una distorsión típica de los pacientes, hace que baje su autoeficacia, es decir, hace que baje la percepción que él tiene de cambiar realmente. No puedo parar es otra, que es sobre generalización, ¿no? Mi caso es incurable, etiquetamiento, soy un adicto, ¿no? No puedo aguantar las ganas de consumir, magnificación. Cualquier paciente puede aguantar o puede tener herramientas para transitar un episodio de craving, es decir, deseo imperioso por consumir. Es mentira que no se pueden aguantar las ganas de consumir. Es una distorsión cognitiva que ¿qué hace? Modula la emoción, la conducta, y muchos pacientes se van a consumir porque deciden consumir, porque deciden darle rienda libre a esa distorsión cognitiva, a ese estado fisiológico, a esa emoción, y se mueven, voy y libero la energía y ya está, en lugar de empezar a aplicar otras herramientas, que es todo un proceso, ¿no? Digo, es todo un proceso y es algo súper complejo. Personalización, quieren que recaiga. Esto se ve mucho con pacientes que viven con familiares. Mi familia me está jodiendo la vida y lo que quiere es que consuma, quieren que vuelva a consumir. Me hacen todo esto para que recaiga, me dicen esto para que me vaya a consumir, ahora les voy a dar el gusto, ¿no? Y bueno. Bueno, no para detenernos acá, aparte esto lo tienen, ¿no? Esta clase, sí, esta diapositiva la tienen. Seguimos, ¿podemos pasar a otra? Total, total, total. La persona primitiva necesitaba hacer esas generalizaciones, necesitaba hacer esas teorizaciones para adaptarse y hacer teorías de su medio. Total. El mundo de hoy, bueno, esas teorizaciones. Es que ahí está bueno, porque ahí tocas otra teoría que tiene que ver con un ambiente invalidante, con cierta vulnerabilidad en el sistema de regulación emocional, con cómo se va armando y constituyendo el yo, el cuerpo y la realidad. Es verdad, los pacientes, en algún momento la sustancia alguna utilización tuvo y eso se fue conformando. Está bueno eso que decís, claro. Sí, sí. Sí, claro, claro. Total. Bueno, pero de hecho muchos pacientes llegan a consumir drogas con un intento de calmar algún dolor, de autodiagnosticar, de automedicarse o de tratar de sacarse algunos síntomas que no saben cómo. Entonces, por ejemplo, empiezan a utilizar drogas. Y después vos tenés dos variables de generar una adicción. Una puede ser por el, digamos, como el potencial abuso de la droga, que yo utilizo cocaína durante un año, todos los fines de semana, voy a generar una dependencia. Pero en algunas otras personas, quizá un contacto inicial con la sustancia produce una realidad cualitativa, simbólica y específica y emocional que nada tiene que ver. Por ejemplo, un trago de alcohol en un alcohólico produce una catarata de sensaciones físicas, emocionales, experienciales, que no tiene nada que ver con un tipo que consume alcohol recreativamente. Son cosas totalmente distintas. ¿El consumo? Claro que les gusta. Sí, claro. No, sí, sí. No, pará, claro que les gusta consumir, les encanta. El punto es que a veces, pero te lo dicen los pacientes eso, son muy honestos. Che, a mí me gusta consumir. El punto es que a veces, cuando se empieza a inclinar la balanza, el derrotero personal es mucho, empiezan a perder cosas significativas, les empieza a ir mal en el trabajo, se separan, sus hijos no los quieren ver. Bueno, en el medio todo eso empieza a inclinarse y uno empieza a problematizar y decir, che, pará, me gusta, pero la verdad que todo lo que estoy perdiendo no está bueno. Pero bueno, es para... La codependencia.
Total. Total, sí, sí. Sí, de hecho, yo todos los procesos de evolución favorable que he visto fue con una familia o con una red implicada y que también hacía cambios. O sea, no es el que tiene que cambiar no es el paciente solo, recién vos decías, ¿no? Como tener una mano, como tratar amorosamente al paciente y tener una mano. Y yo interpreto la mano como la red. La red es el paciente está acá y tiene mucho. ¿Y cuántos recursos podemos armar para el paciente? Para que no se sienta solo. Porque básicamente el paciente está ensimismado en sus pensamientos, aislado. Ahora vamos a ver eso. Entonces necesitamos... El tema de todo esto es como vos decías recién, de que cuando la familia ya tiene 150 kilómetros por día, vos tenés cero, ¿verdad? O sea, la familia puede acompañar y puede apoyar, pero llega un momento en que la situación se escapa de las manos porque esa persona no deja que lo ayude y tampoco busca ayuda, digamos. Más allá de que la familia pueda buscar ayuda profesional o pueda buscar los acompañantes terapéuticos, todo lo que vos quieras, si esa persona no se deja ayudar, llega un momento en el que la familia se cansa de la situación de haberla vivido durante mucho tiempo, Sí, sí, claro. digamos, muchos Hay, años. hay... Sí, igual por ahí está bueno, por ahí está bueno pensar esto de que es el síntoma de la persona. Entonces también por ahí hay que tener cuidado, por lo menos a mi experiencia personal, ¿no? Tener cuidado con esto de manifestar que es el síntoma de un problema familiar. Entonces ahí empieza la victimización y uno en realidad lo que quiere lograr es que la persona se haga responsable y empiece a transitar un Total, camino de nos estamos... tomar decisiones, ¿no? Pero ¿qué pasa? La familia no es que se casa, la familia tiene que tomar decisiones y empezar a mirarse de otra manera porque es verdad que no es él la persona con consumo, es toda una red de relaciones que hay que trabajar, intervenir mucho y donde las familias también se ubican en el lugar de víctima pobre, no sé cómo hacer, qué hacer con este pibe o qué hacer con esta persona. A ver, nosotros muchas veces, por eso hacemos abordaje familiar y grupo familiar, a ver, veamos cómo lo estamos manejando, cómo es nuestra historia, porque no sale de un repollo nadie. Entonces es tratar de correr de estos paradigmas, ¿viste? Y correr a la familia de un montón de miradas también, ¿no? Bueno, sí. Vamos a ir ahora después ahí. Un mito que va de la mano de todo lo que compartimos en el proceso de recuperación es, ya sea por la familia o por el paciente, creer que porque ya está desintoxicado o se siente bien sin consumo, ya puede encarar todos los aspectos de la vida que están rotos. Entonces pasa a veces por la familia que al verlo un poquito más limpito, coherente o lo que sea, Ya está curado. puede solucionar, está curando lo contrario. No solamente Sí, la total. recaída, sino Total. el absoluto abandono del tratamiento. Bueno, que decía recién, como que llega un momento donde también me gusta escuchar a la persona que hay, que dice, mi familia quiere que muera por mí, porque me está planteando todo esto, Sí. que tiene que ir con la paz. Como que enseñar a la familia cuándo comunicar. Total, es que... Claro. Claro. Total. Sí. Ahí pienso que tendremos que meternos en abordaje como familiar, ¿no? Para entender todo eso, que hay como varios puntos. Sí, de hecho el momento más difícil para un paciente es cuando sale de una internación, por ejemplo. Por eso el proceso de mantenimiento, no sé si conocen los procesos del cambio, los circuitos del cambio de Prochaska y Clemente. Son dos autores que hablan del cambio, estudian en nicotina, cómo los fumadores van dejando de fumar, hacen un N bastante significativo y hablan de la precontemplación, la contemplación, la acción, el cambio abierto, el mantenimiento, la recaída. En el mantenimiento hay una flecha que sale para arriba, la recaída y de vuelta a la precontemplación. Pero digo, el mantenimiento, que es después de los 8, según estos autores, 8 o 9 meses de abstinencia, es un proceso de mucho trabajo activo. Los pacientes recién están como
empezando a... Una cosa es desintoxicarse, dejar de consumir, y otra cosa es después armar... Por eso hay un viejo libro de AA que se llama Viviendo Sobrio. Yo puedo frenar mi consumo, juntar un periodo de abstinencia prolongado, sólido, pero después está la vida, las tensiones, los vínculos, el trabajo, las relaciones familiares, las frustraciones, los dolores de la vida, la tensión de estar vivo, y todo eso, los pacientes, cuando rompen umbrales de tensiones tolerables, lo primero que aparece es las ganas de consumir. Un paciente vino una vez al consultorio y me dijo, tenía 9 años de abstinencia, 9 años. Se sentó en el sillón y me dijo, qué tranquilidad. ¿Qué? Le digo, ¿cómo estás? Hoy no tuve ganas de consumir. 9 años de abstinencia, ¿eh? Le digo, ¿cómo hoy? Y bueno, yo estoy en Martín todos los días, estoy peleando con mi cabeza y las tensiones. Hoy fue el primer día que nada. Paciente con un historial muy largo también. Pero bueno, ¿seguimos un poco con esto? Acá hay un ejemplo de distorsión cognitiva. Es una paciente de 22 años. Ahí dice 3. Yo traté de modificarlo de mi teléfono, pero no pude. Deben ser 4 o 5 años, tampoco es tanto la distancia, de evolución, de consumo de alcohol, con antecedente de intento de suicidio. Y que en el último mes, cuando yo la vi, había tenido dos ingresos al hospital por una ingesta, digamos, intoxicación aguda con alcohol. Tomaba alcohol y alcohol en gel, y alcohol etílico, ¿no? Y en esas internaciones hizo una manifestación sintomática bastante grave, zoopsias, que son como una suerte de los pacientes a veces sienten que tienen bichos en la piel, que les caminan bichitos en la piel, y se puede producir por alcohol, por cocaína. Y entonces empiezan a hacer cosas de las más raras, se cortan, se queman, o sea que era un caso bastante grave el de esta paciente, con ideación, bueno, paranoica también, ¿no? De perjuicio. Y esta paciente en un grupo terapéutico con varios compañeros, cuando salió de la internación, creo que a los 10 días de salir de la internación, que hizo un tratamiento ambulatorio intensivo, pues después están los distintos tipos de abordajes terapéuticos, los tratamientos intensivos, los tratamientos de bajo umbral, la psicoterapia general, más tradicional. Esta paciente dice, yo creo que puedo controlar la cerveza y el vino, pero no las bebidas destiladas. Julio, hoy hablaste, ¿no? La diferencia entre lo fermentado y lo destilado. Y ella decía, yo creo que con vino y cerveza estoy bien, pero si me pones ron, si me pones tequila, y eso no lo puedo controlar. Claramente yo vi esto como un caso de distorsión cognitiva, ¿se entiende? Ella cree que porque tiene menor graduación alcohólica tal bebida, lo puede controlar, cuando el problema en realidad va mucho más allá de la graduación alcohólica, tipificado en toda la bibliografía, digamos, de consumos, de AA, ¿podemos pasar una? Bueno, acá hay un libro de Williams Burroughs, que es el primer libro de él, que acá él relata como la vida, las peripecias, la vida, todo lo que le va sucediendo a una persona que es adicta a la heroína. Y hay un breve párrafo que lo voy a leer. Él dice, porque se acuerdan que yo había hablado conducta, pensamiento, emoción, y abajo decía estados fisiológicos y contexto, en una diapositiva. Y él dice, en ese párrafo, él dice, la droga lo absorbe todo y no da a cambio más que la seguridad contra el síntoma de abstinencia. De vez en cuando reflexionaba sobre el berenjenal en el que estaba metido y decidí hacerme una cura de desintoxicación. Esto es muy típico en pacientes, ¿no? Cuando estás atiborrado de droga, parece fácil dejarla. Te dices, ya no le saco ningún gusto al pinchazo. Para eso mejor dejarlo. Esto es una sensación física, psicológica y conductual de los pacientes que están atiborrados de droga. Dicen, basta, hasta acá. Y de repente hacen un proceso de desintoxicación y paran. Pero en cuanto empieza a sentirse el síndrome de abstinencia, la cosa cambia. Es decir, en muchos lugares le llaman, como en AA le dicen acomodarse los huesos, ¿no? Los pacientes, como se dice, se la pegan o consumen y tienen experiencias de desborde conductual, de mucho malestar, de mucho padecimiento. Hablo de un paciente crónico, ¿no? Que tiene ya síntomas psiquiátricos por el consumo y de repente para porque está atiborrado de drogas y dice, bueno, ya está, me tengo que recuperar y tengo que... Por eso hay que aprovechar esos momentos. Pero es cierto que cuando empiezan a aparecer los síntomas de abstinencia, todo cambia, porque empiezan a instalarse
los pensamientos automáticos más fuertes, las distorsiones cognitivas, las ganas de querer volver a consumir. Y esto, tomando lo que dijo el compañero, esto puede pasar al mes de abstinencia o al año de abstinencia. Cuando uno dice, ya está bien, está recuperado, no consume más. Y los pacientes lidian, una cosa es la abstinencia, es decir, los pacientes lidian con estos pensamientos durante mucho tiempo. Entonces, los síntomas de abstinencia, por lo menos al principio de un tratamiento, es clave poder como estar muy atentos a los síntomas de abstinencia, porque modulan las emociones, la conducta, el pensamiento y producen riesgo de consumo, básicamente. Cuando yo tengo síntomas de abstinencia, tengo que tener un nivel como de contención, de cuidado y saber qué hacer con eso, y tenemos que como poder medirlo para acompañar al paciente y para que esto no cause, ¿no? ¿Podemos pasar a la otra? Bueno, acá hay el CWAR, son distintos como registros y monitoreo de los síntomas de abstinencia. Cada lugar, cada dispositivo, cada centro, cada hospital quizá tiene distintos test, pero hay un montón de test para medir los síntomas de abstinencia. Y depende de la droga, ¿no? Depende de la vía de administración también, todo, pero estos son como un ejemplo de test para medir la abstinencia. Pero el concepto es que tenemos que estar atentos a los síntomas de abstinencia, sería la idea. Bueno, después esta es una escala, es un índice que es para mostrarles nada más, pero es el famoso ASI, es el índice de severidad de la adicción, que es como se hace en 2 entrevistas con los pacientes y lo que se hace es recopilar información. Es como una entrevista más exhaustiva para saber distintas áreas del paciente en el momento actual, que no es solamente drogas, es médico, es familiar, es legal, es decir, se van recopilando distintas informaciones del paciente. Es salud mental, porque muchos pacientes que llegan por consumo de alcohol quizá tienen otras patologías, que no hay que diagnosticar rápido, ¿no? Porque cuando vos tenés un tipo consumiendo no podés hacer un diagnóstico, porque el consumo hay que parar un poco, que la persona se desintoxique y después evaluar el diagnóstico rápido, en mi visión, no, menos con un paciente intoxicado que viene consumiendo drogas psicoactivas, ¿no? Pero en este ASI, en esta escala de severidad de la adicción, se miden distintas variables y esto se hace para tener información, pero también para poder diagramar la mejor estrategia de tratamiento. Porque digo, si el paciente está teniendo el área familiar es un quilombo, y la verdad vamos a tener que estar muy atentos al área familiar, como decíamos, ¿no? Si es una familia agotada, una familia que confronta, una familia que no sabe cómo... porque la familia puede potenciar un proceso de cambio o inhibirlo. Y los equipos tratantes también. Pero entonces, si el punto familia es un lío, bueno, vamos a tratar de focalizarnos en entrevistas vinculares, en entrevistas de familia, en herramientas concretas para la red. Pues la red lo que te dice es, yo no sé qué hacer. Están muy cansados a veces y por otro lado no tienen herramientas. Y creen que a veces tratan de ayudar y embarran la cancha y no lo hacen con mala onda, ¿se entiende? Para joder al paciente. La red, como el paciente necesita herramientas para cambiar, la red necesita herramientas para acompañar a pacientes con una problemática de salud mental grave, que no tienen por qué saberlo aparte. Entonces, si el paciente tiene en el área médica, la verdad que tiene una comorbilidad grande, o tiene, no sé, una enfermedad infectocontagiosa, o tiene una problemática de salud con riesgo de vida, como hipertensión arterial, por ejemplo, y bueno, nos vamos a tener que dedicar mucho al área médica también. Esto es lo bueno de poder hacer como una evaluación más específica y de distintas áreas del paciente, ¿no? Porque hay muchos pacientes que también tienen cuestiones legales que también hay que estar atentos. ¿Podemos pasar ahí? 10. Bueno, acá está Tolstoy. Tolstoy, escritor ruso, no sé si voy a llegar, pero bueno. Sí, quizás sí. Tolstoy, escritor ruso, este es un libro, La Guerra de la Paz, que lo escribió en 1856 aprox. Y ahora voy a hablar un poco del contexto. Este libro habla de la guerra de Francia y Rusia de 1805 a 1812 y es independientemente de lo que él habla de la guerra, y es biografía, es decir, acá está muy ilustrado todo lo que pasó en esa guerra, Napoleón, ¿no? Digo, todo el zar, Alejandro, todo lo que fue pasando. Pero es novelado el libro, y la verdad que este libro habla de la vida, habla de los vínculos, habla de los amores, los desamores, la lealtad, las amistades, habla de todo. Es un gran libro. ¿Podemos pasar? Y acá hay una breve como diálogo entre el príncipe Andrés y Pedro,
Básicamente lo que le pide el príncipe Andrés, le dice: Pedro, te pido por favor que dejes las mujeres y la bebida, eso no es para vos. En una cena que tienen. Y él le dice, pensemos el contexto, tomando agua mineral con un amigo, hablando de la vida, un amigo que para él era referente, él era un referente, era el príncipe Andrés, lo quería, lo estimaba, su palabra era muy importante para él, y estaba tomando un vaso con agua, comiendo en la casa, muy linda, y le dice, te pido que dejes eso. Y él dice, te doy mi palabra que no voy a ir a la casa de Caragüín, que era alguien que lo había invitado a la noche, ¿para qué? Para estar con mujeres, para tomar alcohol, para... Y él dice, te doy mi palabra de hombre que yo no voy a ir. ¿Y qué pasa? A las 2 horas él se va, en una de esas noches blancas muy lindas de Moscú, y entonces ahí lo que dice, sin embargo, inmediatamente deseó con tal ardor gozar una vez más de aquella vida de libertinaje cuyos secretos conocía, y en el acto se le cruzó por su mente el pensamiento de que nada significaba la palabra dada. O sea, a su amigo, a su referente, ¿entienden? Se queda solo y se le aparece un pensamiento, no significa nada la palabra dada, puesto que antes de comprometerme con el príncipe Andrés había dado también la palabra a Caragüín de que iba a ir a su casa. Y después él piensa, sobre todo si uno considera que mañana mismo puede morirse. Cuando él se queda solo, empieza a pensar todo esto, ¿se entiende? Le da la palabra al amigo, te quiero mucho, sí, y él lo cree. En ese momento, no es que el paciente o Pedro está mintiendo, Pedro lo cree, no voy a ir. Muchas de las cosas que los pacientes con consumo problemático dicen, las creen, pero después le pasan procesos cognitivos y psicológicos que... Él se queda solo en un contexto sin ningún tipo de acompañamiento, sin otro que agarrar rápido de la mano. Tenía una invitación, alguien podrá pensar, bueno, no diagramaron bien la planificación para prevenir eso, ¿no? Bueno, está bien, se quedó solo, sí. Pero ahí el contexto influye mucho, y ahí se empiezan a imponer pensamientos automáticos y creencias. Y esas creencias activan emociones, activan cuestiones conductuales, y la persona va a la casa, se dirige a la casa de Caragüín, bueno, y se va a consumir. Pero digo, el contexto influye mucho en la conducta, en el pensamiento y en la emoción. Hay una diferencia muy grande, hay dos tipos de abstinencia. Una es la abstinencia propiamente dicha, que es lo que los pacientes conocen muy bien. Llevo 10 días de abstinencia. Esa es la abstinencia propiamente dicha. Otra es la abstinencia condicionada, que es que quizás yo voy un mes de abstinencia, estoy caminando por la calle sin darme cuenta y de repente hago así y veo el chino donde compro alcohol, donde siempre compraba alcohol. Y de repente me empiezan a transpirar las manos, empiezo a tener taquicardia, empiezo a tener pensamientos y un craving y refrena. Y eso tiene que ver con el contexto, ¿se entiende? El lugar, el contexto. Y eso despierta un craving muy fuerte, porque tiene que ver con los lugares donde la situación es estímulo, podríamos decir, ¿no? Esa es la abstinencia condicionada. Lugares, personas, situaciones, contextos que se asocian a mi consumo y que desatan ganas repentinas y fuertes de consumir. A ver. No, bueno, listo, no. Claro, porque seguimos. Bueno, ahora, por si no vamos a llegar, voy a hablar de algunas herramientas. La primera es la psicoeducación, que es la que sigue. Esa. Que la psicoeducación, el objetivo de la herramienta es transmitir información al paciente, básicamente. Información de cómo funciona su circuito de recompensas o circuito de consumo, en cuáles son las herramientas que él tiene que tener para poder afrontar y transitar un momento de abstinencia si él quiere, porque muchos hablan, ponele músculo, la voluntad, ¿viste? Dale, vos podés, ¿qué? Y eso... No, lo primero que rompe la adicción es la voluntad, no hay voluntad. Es lo mismo que ahora a mí me pongan un piano de cola acá o vertical muy lindo y me digan, Martín, tocate un tema de Tchaikovsky. Y me digan, pero poné voluntad, dale. ¿Qué sé yo? Voy a tocar cualquier cosa. La voluntad va a ser que voy a hacer Klaus con ruidos raros, no va a ser Tchaikovsky, ¿se entiende? Quizá la voluntad lo que me puede llevar a hacer es a ir a un conservatorio, a estudiar con el tiempo, ejercicio de digitación, y quizá con tiempo y largo aliento puedo tocar una pieza. Pero no puedo, claro, pero no puedo tocar un tema de El lago de los cisnes, ¿se entiende? ¿No? Entonces, para muchos pacientes que se encuentran contemplativos, la toma de conciencia, bueno, este es otro punto, ¿no? Cómo favorecer el estadio del cómo favorecer que un paciente pase de una precontemplación, que es no problematizo mi consumo, mi problema, no,
a un estado contemplativo de, claro, esto puede ser un problema, que nos metemos en otro tema, pero bueno, la información acerca de las consecuencias negativas, la información acerca del uso de esas sustancias, de las consecuencias que puede tener o de los resultados, todo eso a los pacientes los ayuda y los favorece mucho a ir pasando por distintos estados psicológicos del cambio. Bueno, seguimos. Después está acá, hay una técnica que es cognitiva, que es escribir las razones para no consumir. Es una técnica que se utiliza en varios lugares, ¿no? ¿Cuáles son las razones tuyas para no consumir? Y lo que hace esta técnica es el paciente agarra un papel, agarra una hoja, es un acto íntimo con uno mismo, ¿no? Si yo escribo razones porque escribo y no lo pienso de verdad, la verdad no va a servir. Pero es, tengo algunas razones para... En entrevista motivacional dice pro y contras del consumo. Yo pienso que son razones para no consumir igual, pero tengo razones. ¿Cuáles son mis razones? Y el paciente las escribe en un papel, no 10 minutos, sino escribe razones, las lleva consigo y las lee todos los días. Trata de leerlas. El ejercicio es leerlo también, porque cuando uno escribe, refuerza la idea y favorece el proceso de toma de decisiones. Entonces la idea es poder escribir las razones y leerlas. Y como dice ahí abajo, en momentos de tensión, de malestar, de ganas de consumir, parar un poco la pelota, leer esas razones, a veces te puede sacar de un loop de pensamientos negativos y de un estado fisiológico. Muchos pacientes utilizan muchas herramientas en un momento de malestar, no una, la verdad, ¿no? ¿Podemos pasar? Bueno, esto, ¿no? Si uno la lleva con uno, si la utilizó alguna vez, porque a veces uno nunca las mira, y en un momento de malestar las saca y las trata de mirar. Grave error. O sea, todas las herramientas que uno tiene como persona, usuario, las tiene que implementar todos los días. Porque si yo no las implemento todos los días, no creo hábito y en un momento de tensión se imaginan lo que pasa, no las voy a utilizar. No. Necesito desarrollar un hábito y una práctica diaria para prevenir un momento de mucha tensión o de arrebato instintivo, de ganas de un craving muy fuerte. Bueno, y errores frecuentes de esta técnica es poner temas, ¿no?, generales que no hacen a mi consumo. Muchos pacientes ponen cualquier cosa. Para estar bien con, no sé, viste, con la naturaleza te ponen. Con mi ambiente y conmigo. Hay que ir más específico, ¿no? No tienen que ser temas muy generales. Recordar y no leer la tarjeta es otro error. Che, ¿viste tus razones para no consumir? No, pues ya la sé, Martín, ya. Error. Y por otro, esto es dinámico, las razones van cambiando. No es lo mismo un paciente que recién ingresa que un paciente que lleva 4 meses, que un paciente que lleva 8 meses o 2 años. Las razones van cambiando. Yo puedo empezar con algunas razones para desintoxicarme y parar, y quizás llevo 3, 4 meses y puedo tener otras razones por las cuales mantener mi abstinencia. Pasamos, ¿eh? Después están las técnicas de relajación, que esto es, bueno, creo que todos los que trabajan con adicciones saben que tanto el mindfulness como la meditación o como las técnicas de respiración para la activación del parasimpático son importantes, porque aumentan la conciencia plena, porque aumentan también la posibilidad de relacionarse con los pensamientos sin tener que dar una reacción, sin tener que hacer un impulso, ¿no? Muchos pacientes lo que te dicen es, en mí aparece el pensamiento, aparece la idea y rápidamente está el impulso. Es decir, no es lo mismo una reacción que una respuesta. Hay que enseñar a los pacientes a que puedan responder y no reaccionar. Y eso es todo un proceso que se va haciendo. Porque también hay muchos pacientes y hay una distorsión cognitiva, emoción, pensamiento, acción, que es, siento ganas de consumir, siento esta cosa, voy y consumo. ¿Se entiende? Como no aplico nada, es como... Bien, pasamos. Así cerramos a tiempo, porque... Después está el autorregistro semanal. Esta es una herramienta bastante conductual, ¿no? Es todos los pacientes... Hay algunas personas que lo usan, hay otras que no. Yo brindo herramientas, pero después eso cada uno lo puede ir pensando. Pero es... Todos los pacientes tienen registros que es, distintas sustancias y anoto en el día si consumí o si no consumí, básicamente. Y esto sirve mucho para, por ejemplo, contrarrestar de manera empírica la distorsión cognitiva, no puedo parar de consumir. ¿Se entiende? Paraste 3 días, es mentira que no podés parar de consumir. Pudiste hacer tal cosa, es mentira que no aplicás ninguna herramienta, porque acá también está si utiliza herramientas o no, ¿no? Entonces esto permite un examen bastante detallado de los eventos y situaciones que desatan el consumo, porque el paciente pone consumí y desarrolla la situación en la cual consumió.
y se trabaja sobre esas situaciones que son las situaciones de riesgo o estímulo o disparadoras. Seguimos, bueno, después esto es diseño de actividades, ¿no? O sea, una agenda, una hoja de ruta. Los pacientes, está comprobado ya que la inactividad y el aburrimiento favorece el consumo. Es decir, los pacientes que no tienen rutinas activas, que no tienen talleres, que no tienen actividades, que están todo el día mirando el techo o haciendo nada, son pacientes que tienen mucha más chance de seguir consumiendo. Entonces, a ver, los terapeutas trabajan con adicciones, tienen que ser terapeutas proactivos. Yo tengo que proponer, tengo que ser motivador, activo. Si eso no está, el paciente está desmotivado, ¿no? Y eso forma parte del cuadro del abuso de las sustancias. Entonces digo, todas estas herramientas tienen que venir de parte del terapeuta. El terapeuta es el que motiva, el terapeuta es el que instala las herramientas, el que se pone creativo con el paciente, el que trabaja activamente en la construcción de un proyecto y de un día a día. Entonces, la desorganización también y la falta de planificación forman parte del mundo del consumo. Un paciente en consumo es desorganizado, no hay tanta planificación, voy viviendo el día a día, voy viendo lo que pinta. Bueno, hay que instalar un orden, ¿no? Un orden, una agenda, una rutina, actividades. Seguimos. Después acá hay, estas son herramientas más cognitivas, ¿no? La técnica de reatribución, por ejemplo, que es, a veces los pacientes responsabilizan su consumo por un ambiente que los desbordó, básicamente. Bueno, porque tal y tal cosa, mirá lo que me dijo, mirá lo que pasó, mirá, y entonces... Y esta técnica lo que implica o lo que trata de hacer es implicar al paciente en la propia responsabilidad de sus decisiones. Che, ¿cuál es tu responsabilidad en esto que pasó? ¿Qué pasó acá? Independientemente de un ambiente que te desbordó, independientemente de una situación interpersonal, independientemente de que te salió mal algo, ¿no? Porque si no los pacientes atribuyen eso a su consumo. Y hay que tratar de hacer responsable al paciente por ciertas decisiones que va tomando en el día a día también. Faltó otra, a ver, atrás. Bueno, esto de cuestionar la evidencia tiene que ver con el registro, no me puedo levantar temprano, no puedo parar de consumir, ¿no? Tanto el autorregistro como la agenda son herramientas que ponen en jaque los pensamientos automáticos o las creencias disfuncionales, ¿entiende? Hay que desarrollar herramientas para contrarrestar un poco esas ideas. Bueno, después las ventajas y desventajas, que sería lo parecido al pro y el contra del consumo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de seguir consumiendo y cuáles son las desventajas? Y los terapeutas trabajan activamente en esto. Hay que hablar del consumo. No es que no hay que hablar mucho del consumo y hay que hablar y tratar de pensar con el paciente en un ambiente cuidado. Porque después los grupos entran en otro, ¿no? Hay que tener cierto cuidado también. Pasamos, sí. Bueno, después está esto de los costos negativos a futuro, que muchos pacientes lo llaman adelantar la película, que es una herramienta cognitiva, que es, bueno, ¿qué es lo que va a pasar después de que consuma, ¿no? ¿Cómo termina esto? Por eso AA dice... Hay una técnica, es no recuerdes la primera copa, sino la última borrachera. ¿Cómo termina? ¿Cuál es el final más desopilante y desastroso que termina pasando, ¿no? Bueno, los disparadores, pero tenemos que ir cerrando, así que vamos a ver. Los disparadores es identificar algo que tiene que ver cuáles son los disparadores de tu consumo. Si yo tomo cocaína, la cocaína no está sola, la cocaína está asociada a un montón de estímulos, a lo que se llama el circuito de consumo, y a elementos que uno tiene que ir analizándolos y viéndolos, y a contextos, cuáles son los disparadores, cuáles son los contextos, las situaciones interpersonales, tus emociones asociadas al consumo, se hace como un estudio ahí más específico, ¿no? Pasamos. Bueno, ya vamos terminando igual, ya vamos terminando. Después está el grupo como herramienta, que a muchos pacientes también les sirve salir del aislamiento en el cual se encuentran metidos. Los pacientes que consumen están solos, aislados, muchos en su cuarto, y sin contacto con el mundo, básicamente. Entonces, entrar en un lugar donde hay pares, donde hay personas que le está pasando cosas similares, bueno, hacen que no se sientan tan raros, tan sapos de otro pozo y tan especiales tampoco, ¿no? O sea, estar con otros fomenta un aprendizaje vicario, porque también uno va aprendiendo de las herramientas y las habilidades de los otros, y también sirve mucho para romper las distorsiones cognitivas, porque escuchás formas de pensar distintas, ¿no? Y entonces eso genera lo que se llama disonancia cognitiva. Mirá lo que piensa acá, mirá cómo resolvió, esta herramienta que le sirvió. Después el mundo grupos y consumo es todo un mundo que podríamos hablar horas, ¿no? Del rol del terapeuta, de encuadre de grupo terapéutico, mucho, pero vamos a ir cerrando. Hay otra más, a ver,
Breve. Esto dura 40 segundos y hay una diapositiva más y terminamos. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Se le puede dar play? No sé si se va... Él es Irving Yalom. Es un médico psiquiatra que trabaja con grupos. No sé si lo vamos a... No, no importa. Vamos a ir a la última. Lo que él dice es, en el grupo, el terapeuta tiene que poder modular las emociones, modular los climas, saber qué cosas se pueden poner en palabras, cuáles no. Tiene que cuidar al grupo. El grupo es un artificio. No nos reunimos acá y el grupo tiene un lugar, tiene un contexto, tiene un encuadre, tiene pautas, tiene reglas, normas. Y el terapeuta en los grupos de adicciones tiene un rol muy activo, va modulando las emociones, tiene mucha tarea. Distinto a un grupo de psicoterapia general, donde las personas no consumen drogas y van por la vida, ¿se entiende? Son roles distintos de coordinación. Bueno, último, esta paciente, todavía no. No, para atrás, ahí está. Esta paciente dijo eso, ¿se acuerdan? Yo sé que puedo controlar las bebidas, ¿no? La cerveza, el vino, pero no las bebidas destiladas. Y un paciente en un grupo que le dobla la edad, le devuelve este comentario. Él le dice, te doblo en edad y con seguridad llevo tus mismos años de vida consumiendo. Cuando todo comenzó pensaba como vos, pero con el tiempo y a medida que mi problema empeoraba, he llegado a sentir en todas las bebidas, sin importar cuál, el fino olor del alcohol etílico. En mayor o menor graduación, todas lograban en mí el mismo efecto. Digo, esto es un aprendizaje vicario, esta es una disonancia cognitiva. Esto es, te muestro una distorsión y un par me responde algo distinto. ¿Se entiende? Como, bueno, tenemos que cerrar. Nada, gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Si no, Martín explica el trabajo final. ¿Las herramientas? Sí, son digitales. Sí, son digitales. Yo te lo puedo compartir, pero sí, hay muchas digitales. Sí. Sí, se puede utilizar, sí. Sí, total. Sí. No, gracias a usted. Bueno, llegamos... ¿Se escucha? Ahí está. Como al final de una etapa también, ¿no?